vital recurso como es el agua. Así es que esperamos pongan mucha atención y también pues si tienen algunas inquietudes al final de la presentación de él con mucho gusto nos va a apoyar en ese aspecto. Entonces, el tema es agua y saneamiento, perspectivas al 2030 en Nicaragua. Buenos días, compañero Erwin. Muchas gracias, estimado Nelson, ingeniero Nelson Osejo, maestra, mucho gusto, maestra Tapia. Muchos buenos días, estimados jóvenes, hombres y mujeres que están estudiando, cursando, aprendiendo sobre un tema muy importante para la vida, como lo mencionaba la maestra, que tiene que ver el recurso hídrico. El recurso hídrico es importante para la vida. Se dice por ahí que podemos vivir más tiempo sin comida, sin energía eléctrica que sin agua, sobre todo potable, obviamente. Por lo tanto, ustedes están en un área fundamental para la vida, y lo podemos comenzar a tocar desde ahí. Es decir, ustedes están estudiando una especialidad que realmente asegura vidas, o va a asegurar las vidas futuras del país, porque tiene que ver con el cuidado de los recursos hídricos, una buena parte de lo que ustedes estudian. Nos han pedido a nosotros desde NACAL, como parte del simposio, se tiene que ver con compartir algunos resultados que se han hecho sobre estudios de algunos recursos hídricos, precisamente, que compartiéramos con ustedes las perspectivas al 2030 en Nicaragua. Es perspectiva la que vamos a ver, pero solo quiero tomarme unos 2 minutos para hablar un poco del tema del agua y el saneamiento en el país al año 2007. En el 2007, cuando el Frente Sandinista gana las elecciones, al frente el comandante Daniel Ortega, el presidente de este país, la compañera Rosario, ahora vicepresidenta, Nicaragua tenía únicamente cobertura del 65% en agua potable y el 30% de cobertura en alcantarillado sanitario. Debemos de recordar, bueno, ustedes tal vez están muy jóvenes, pero hay que leer, ¿no?, la historia. En el 2007, o antes del 2007, 2006, 2005, 2004, teníamos una situación muy complicada con el tema de la energía eléctrica. El que tiene que ver la energía eléctrica con el agua, tiene que ver mucho, porque el 99% de los sistemas de agua potable, para que nos llegue el agua, para que la universidad tenga agua, para que todos tengamos agua en estas casas, necesitamos energía eléctrica para bombear el agua. Al no tener energía eléctrica de manera constante, tener 12, 14 horas de apagones, ese 65% de cobertura que teníamos en el 2007 tenía muchos problemas para asegurar una cantidad de horas suficiente, de tal manera que las familias pudieran sufragar todas sus necesidades en el hogar. Y en el tema del alcantarillado sanitario era solamente el 30%. Ustedes estudian recursos hídricos. Uno de los principales contaminantes para que un recurso hídrico se eche a perder es precisamente vertir aguas residuales sobre un cuerpo receptor. Ustedes deben de ser más especialistas que cualquiera de nosotros en esos temas, o van a convertirse en especialistas en esos temas. En ese tiempo, Nicaragua solo tenía el 30% de alcantarillado sanitario. Una cosa es tener alcantarillado sanitario y otra cosa es tener las plantas necesarias y capaces para que esas aguas puedan ser depuradas una vez que son servidas en cada uno de nuestros hogares y se puedan convertir a través de un proceso biológico, químico, en agua que cumpla con una norma de vertido que hay en el país, que es ley del país, que es cuando uno puede ya disponer de la agua en un cuerpo receptor. Ese es un tema fundamental para los recursos hídricos. Es más, está plasmado en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un acuerdo mundial en las Naciones Unidas, donde Nicaragua es suscriptor, que para el 2030 los países se comprometen a reducir a la mitad la cantidad de agua que estaba llegando sin tratar a cuerpos receptores que teníamos en el 2015. Entonces, en el 2007, les decía, teníamos una cobertura del 30% del alcantarillado sanitario, pero el tratamiento de esas aguas prácticamente era cero, para no estar hablando de decimales.
Y se los explico de una manera tal vez de lo más fácil. La mayor cantidad de porcentaje de esta cobertura estaba en Managua. Managua es la capital del país, por lo tanto tenía el porcentaje de cobertura del alcantarillado sanitario más alto del país. Entonces, este 30% prácticamente era Managua. ¿Cuál era el gran problema que tenía Managua? Que no tenía una planta depuradora de aguas residuales y todas las aguas que estaba produciendo la ciudad de Managua estaban siendo vertidas directamente sobre el lago de Managua. Eso sí todos lo conocemos, ¿verdad? Y todos más o menos tenemos alguna información sobre eso. ¿Qué significa? Que desde la década de los 60, de los años 60, 70, 80, 90, hasta el 2009, que se inaugura la planta de tratamiento de aguas residuales, es que inicia un proceso de reversión de evitar que esas aguas sigan cayendo crudas sobre ese gran cuerpo de agua, un gran recurso hídrico que lo desearan muchos países tener en el mundo, y por lo cual Nicaragua es un destino muy apetecido, ¿no? Y ha sido apetecido desde tiempos pasados por diferentes fuerzas no extranjeras. Eso podríamos decir es como una introducción, queriendo hacer el link entre lo que es el recurso hídrico y lo que tiene que ver el agua potable y saneamiento. Aquí podemos ver en este gráfico un historial, aquí sí hay historia también, sobre lo que han sido los montos de inversión alrededor del tema del agua potable y saneamiento en el país de Nicaragua. En la década del 90 al 2006, en ese periodo del 90 al 2006 se invirtieron unos 435 millones de dólares en el tema del agua potable y saneamiento. Esos son datos oficiales del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, que fueron invertidos en ese periodo. No obstante, en ese monto se incluyen montos de gastos corrientes, podríamos decir, es decir, que no está la inversión meramente pura, dura, como llamamos nosotros de obra, pero ese es el monto que contamos, ese fue el monto que se encontró. A partir del 2007, los montos que van a ver aquí son montos que no incluyen gastos operativos, es decir, ahí no están los gastos de los combustibles, de los salarios de los operadores, etc. Aquí están los que son, como le llaman en el Ministerio de Hacienda, lo que es inversión pública, gasto de capital meramente dicho. Entonces tenemos del 2007 al 2022, se han invertido unos 1.090 millones de dólares en el tema del agua potable y saneamiento. Del 2023, y aquí ya vamos a comenzar a hablar de las perspectivas, del 2023 al 2026 se tiene en ejecución unos 280 millones de dólares. Cuando decimos en ejecución, y vamos a ver un dedito rápido después, les vamos a decir dónde se están invirtiendo esos 280 millones de dólares para que ustedes tengan más información. Y se tiene en gestión una cartera de unos 1.072 millones de dólares para ser ejecutada entre el 2027 y el 2030, o posiblemente iniciando su ejecución un poco antes. Cuando hablamos de preinversión, estamos hablando de un tema muy importante, que ustedes seguramente ya en su vida profesional van a estar inmersos en esta historia. Se está trabajando en el diseño de 16 ciudades para mejorar los sistemas de agua potable, muchas de ellas llevarles por primera vez, muchas ciudades de estas por primera vez van a tener un sistema de agua potable a como se demandan las normas, y estamos trabajando en 29 ciudades en el tema del saneamiento. Ahí estamos hablando de unas 800.000 hermanos y hermanas que una vez que esos proyectos están en gestión, se han ejecutado, van a haber mejorado su situación. Es decir, el gobierno, además de que viene trabajando en una serie de ciudades, viene trabajando en lo que es la cartera futura de gestión. Cuando uno va, cuando un gobierno va a una fuente financiera como el BESI, el Banco Mundial o el BID, uno no va con un listado de proyectos, uno va con un proyecto formulado con diseño final. Es decir, allá se hicieron estudios de los recursos hídricos, presupuestos, diseños a detalle, y es con eso que se va a una fuente financiera a hacer los diferentes gestiones. Entonces este es un tema muy importante que ratifica las proyecciones y las perspectivas que nosotros estamos hablando aquí en esta presentación. Allá veíamos dinero, aquí vamos a hablar de lo que es más importante para nosotros desde la perspectiva de nuestro gobierno, que es la familia, los protagonistas, que ustedes han escuchado hablar,
porque el Plan Nacional de Desarrollo Humano, desde donde se desprenden todas las diferentes políticas de nuestro gobierno, en este caso la de agua potable y saneamiento, está al centro el individuo, la persona, como el eje sobre el cual se desarrolla toda la política pública del gobierno. En este caso, en agua y saneamiento, podemos ver que en el 2006, desde ENACAL se atendían unas 386.000 familias. Ese es el 65% de la población urbana del país. Quiero hacer esa aclaración. Los datos que estamos viendo aquí estamos hablando del sector urbano. Hay algunos números que dicen que la población urbana y la proporción de la población urbana de Nicaragua está llegando prácticamente a ser casi el 60% de población total del país. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de personas que son atendidas desde ENACAL a estas alturas del pueblo. Entre el 2007 y el 2022, esas familias pasaron a ser atendidas desde ENACAL a 815.000. Es decir, eso nos está dando prácticamente un 94% de cobertura de agua potable una vez que nosotros finalizamos los proyectos en el 2022. Del 22 al 26, que son los proyectos que estamos ejecutando, estaríamos llegando a unas 909.000 familias, que son los proyectos que están en ejecución, y con un incremento de 596 con respecto al 2006, y lo que tenemos nosotros en aquella cartera de proyectos que ustedes vieron que se está trabajando en la preinversión, estamos hablando de que estaríamos alcanzando las 980.000 familias más o menos para prácticamente estar igualando a lo que tenemos en cobertura de energía eléctrica en el país en cuanto al sector urbano, con prácticamente un 99%. Realmente el 100% en agua potable es difícil alcanzarlo. Existen la dinámica, el crecimiento de las ciudades, de los pueblos. Ustedes ven que de repente de manera rápida aparece un nuevo barrio, un nuevo asentamiento que está inmediatamente demandando por servicios básicos, en este caso el agua potable y el saneamiento. Pero además es importante destacar que en el tema del agua potable se trabaja bajo un concepto de mejorar las horas de servicios que tenemos en nuestros hogares. Una cosa es tener cobertura, porque la cobertura nada más es que vos tengas una llave en tu casa. Cada uno tiene una llave en su casa, uno tiene cobertura 100%. O sea, hay 100 casas, hay 100 llaves que están conectadas a una red, diríamos que tiene 100% de cobertura, pero que de esas casas, unas tienen 2 horas, otras tienen 4 horas, otras tienen 6 horas durante el día. Eso tiene que ver con la continuidad del servicio, que es el otro tema que está trabajando el gobierno, que es la continuidad del servicio. Pongo un ejemplo rápido. En León se ejecuta un proyecto de muy grandes dimensiones en agua potable y saneamiento. No significa que León no tenga cobertura de agua potable. Lo que sí tenemos en León, que por el devenir del tiempo, las últimas inversiones se hicieron a finales de los 70, inicios de los 80, León ha crecido exponencialmente en cantidad de población y tenemos todavía los mismos sistemas. Por lo tanto, hay algunos barrios que tienen ya problemas con las horas de servicio que tienen en sus casas. Entonces se está trabajando para poder alcanzar aquellos barrios nuevos, dejarlos con un sistema, con una conexión formal, pero además trabajar que toda la ciudad de León, casi 300.000 personas que habitan en León, tengan un horario de abastecimiento de agua. Aspiramos nosotros a 24 horas de agua al día, ¿no? Para eso vamos a poder compartir un poco algunas imágenes. Igual en el saneamiento, Iván, en la primera anterior, la perspectiva es, el anterior, Iván, es que en el 2006 yo les decía que solo teníamos el 30% de cobertura en el alcantarillado sanitario, pasamos al 55% al cerrar el 2022, al 2026 estaríamos alcanzando aproximadamente el 75% y estamos trabajando con una cartera de proyectos para gestiones nuevas para alcanzar posiblemente entre el 82 y el 85% día de hoy cobertura en cuanto a saneamiento, viniendo del 30% en el 2006 prácticamente al 85% en el 2030, ¿verdad? Ese es un paso enorme, un elemento importante de cara a la protección de los recursos hídricos, es que todos los sistemas de alcantarillado sanitario que se vienen construyendo, se viene construyendo también la planta de tratamiento de aguas residuales para que una vez que resolvemos el tema de la recolección de las aguas residuales, su transportación, también contemos con una planta para que ésta no contamine
el agua futura que posiblemente vamos a utilizar como fuente de abastecimiento para esta ciudad. Aquí tenemos la cantidad de metros cúbicos que se han venido incrementando, o litros por día, que se explotan de los diferentes acuíferos, de los diferentes ríos, lagunas, el manto freático, el subsuelo de nuestro país. En el 2007 se producían unos 742 millones de litros por día para abastecer a la familia. Estamos cerrando el 2022 con 1.216, al 26 con 1.311 y al 2030 nos estamos proyectando a cerrar con 1.420 litros por día. ¿Por qué compartimos esto con ustedes? Esto significa que se ha prácticamente duplicado la cantidad de agua que es producida desde Nacal para nuestras familias. Obviamente hemos crecido en familias, pero además estamos ampliando los horarios de abastecimiento. Es decir, no puedo aspirar a tener más horas de abastecimiento en cada casa de nuestra familia si no aumento la producción de agua. Y un elemento que es más importante, digo yo, de cara a la competencia de ustedes en el tema del cuidado del recurso hídrico, tiene que ver con la capacidad de tratamiento que ha venido teniendo el país. Esta capacidad de tratamiento, les decía, tiene que ver cuánta cantidad de agua que es servida en nuestras casas está siendo cada vez reducida, o más, viene en reducción, de tal manera que esto no contamine los cuerpos de agua. No sé si aquí hay gente de León, pero en León ahí tenemos dos ríos muy importantes, que es el río Chiquito y el río Pochote. Con el proyecto que se está haciendo actualmente, las plantas que están funcionando se están rehabilitando, se están ampliando las capacidades de las plantas, de tal manera que por los próximos 20 años, una vez que estas plantas estén finalizadas, el agua que esté cayendo sobre el río Chiquito, sobre el río Pochote, realmente cumpla con las normas del vertido. Por lo tanto, eso va a tener un impacto con las familias incluso que viven aguas abajo de estos centros. Entonces aquí vemos que estaríamos pasando de 66 millones de litros a 622 millones de litros por día. Es decir, y al 2030 estaríamos en 726 millones de litros por día, que significa que habremos multiplicado por 11 la capacidad de aguas residuales que ya no van a seguir cayendo de manera cruda a los diferentes cuerpos receptores. Les puedo poner ejemplos muy prácticos: Santo Tomás, Jacoyapa, Rigalpa. Ya actualmente que todas las aguas que producían las casas corrían por las calles, iban a parar a algunos de los ríos cercanos, porque el agua busca siempre por escorrentía las partes más bajas, que normalmente son nuestros ríos, nuestras lagunas, pero ya no lo son. Están en proceso ciudades como El Viejo, ciudades como Nandaime, que realmente cuando uno va a Nandaime, uno ve por sus calles la cantidad de corriente de agua grises que corren por sus calles, es impresionante realmente, porque eso, además de que tiene un efecto negativo sobre la salud de las personas que viven en esta ciudad, imagínense lo que tendrá, el efecto que tendrá sobre los recursos hídricos, donde toda esta agua va a caer posteriormente una vez que es servida en cada una de las ciudades. Yo les diría que es uno de los temas fundamentales desde el punto de vista de protección de los recursos hídricos. Este es uno de los elementos fundamentales, sobre todo sobre el simposio que hoy se van a compartir resultados de algunos muestreos, algunos análisis que hicieron de algunos cuerpos de agua. Podrían incluso dejarlo como líneas bases para ver después cómo se comporta una vez que ya deja de caer el agua residual sobre estos cuerpos de agua. Como hablamos de perspectivas, y para poner un ejemplo concreto sobre un recurso hídrico que lo tenemos incluso aquí frente de nosotros, que somos vecinos de ellos, que es el lago de Managua, el lago Solotlán. Tenemos en perspectiva, para iniciar este año, un proyecto que se le denomina nosotros le denominamos el proyecto de saneamiento de la ribera sur del lago de Managua. Ya el lago de Managua ha tenido una primera etapa, ¿verdad?, de saneamiento que se inició en el 2009 con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales aquí en la ciudad. Este proyecto de Managua Ribera Sur va a iniciar este año, les digo, incluye tres ciudades, incluye Tipitapa, Ciudad Sandino y Managua. ¿Por qué? Porque estas tres ciudades
que dicho sea de paso son 3 de las ciudades de las mayores pobladas del país, todavía tienen una cantidad importante de aguas residuales que están siendo descargadas directamente sobre el lago de Managua. Por lo tanto, el gobierno está bajo la lógica de que ese lago de Managua hay que recuperarlo. Incluso existen otros esfuerzos con el JICA que están actualmente en el país de dar un paso más adelante todavía en profundización del lago de Managua, haciendo un hermanamiento con una experiencia muy similar que tienen los japoneses con el lago Biwa. Es un lago muy similar que los japoneses han demostrado que después de tantos años de ellos haber implementado unos programas parecidos al que estamos implementando aquí en el lago de Managua, ellos han logrado convertir prácticamente ese lago en una atracción hasta turística, ¿no? Muy importante en esta ciudad de Japón. Entonces les decía, este proyecto incluye 3 ciudades, Managua, Tipitapa, Ciudad Sandino, y nos enfocamos específicamente en el componente de saneamiento. Y lo hacemos así porque ustedes estudian recursos hídricos, y para proteger un recurso hídrico siempre hay que andar buscando quitar las fuentes contaminantes, ¿no? Para que el recurso realmente se pueda mantener y sostener. Estamos hablando de 65 millones de inversión en Managua, 33 millones de dólares de inversión en Tipitapa y 49 millones en Ciudad Sandino de dólares. ¿Qué nos van a permitir estos 3 proyectos? Nos van a permitir reducir, es decir, dejar que sigan cayendo al lago de Managua, una vez que estos proyectos estén finalizados, una cantidad de unos 79.8, vamos a redondear, 80.000 metros cúbicos por día. ¿Alguien sabe cuántos son 80.000 metros cúbicos por día más o menos? Son 80 millones de litros. Para que tengamos 80.000 metros cúbicos, a veces como que perdemos un poco la perspectiva de dimensión, pero es decir, son una cantidad enorme, 80 millones de litros, y lo multiplicamos por 1000 y nos da 80 millones de litros por día, que vamos a hacer una vez que ese proyecto termine, que no sigan cayendo ya sobre el lago de Managua, que actualmente están cayendo de una manera prácticamente cruda. Dale, Iván. Rápidamente vamos a mostrar 3 láminas de lo que incluye el proyecto. Estamos hablando en Managua de construir 3 colectoras, incluso hay una colectora aquí que es va a ser vecina de ustedes, que es la colectora, la ZZZ que le llamamos, que está aquí por el sector del aeropuerto, y el colector, el intersector 3. Hay 3 importantes. ¿Qué son las colectoras? Son las tuberías de diámetro mayor que nos permiten ir dando factibilidad a otros barrios posteriormente, de tal manera que todo el agua venga a drenar a la planta de tratamiento. Vamos a ampliar la planta de tratamiento de aquí de Managua. La planta de Managua actualmente tiene una capacidad de tratamiento de unos 182.000 metros cúbicos por día de aguas residuales. Es la segunda planta más grande de Centroamérica. Con la extensión posiblemente vamos a llegar a ser otra vez la primera planta más grande de Centroamérica en tratamiento de aguas residuales, porque va a pasar ahora de 182.000 metros cúbicos a 239.000, 240.000 metros cúbicos de agua por día. 239.000 metros cúbicos son 239 millones de litros de agua, para que tengan una idea de la cantidad de agua que esa planta procesa, de tal manera que el lago de Managua haya venido sufriendo un cambio sustantivo, que todo el mundo, todos ustedes son testigos de este cambio cuando van allá a darse un paseo por el puerto de Salvador Allende. Luego tenemos el saneamiento en Tipitapa, Ciudad Sandino. En Ciudad Sandino vamos a hacer ampliaciones de redes. Dame el anterior, ¿no? Todo lo que es verde. Ustedes ven que lo que vamos tratando también es de que más familias, más personas, todo lo que es verde son barrios en Ciudad Sandino que no tienen alcantarillado sanitario, que vamos a ampliar redes, pero que además vamos a ampliar también la planta de tratamiento, porque todo el agua que drena a Ciudad Sandino, ustedes se fijan, Ciudad Sandino aquí está el lago, estamos prácticamente están a la orilla del lago, Tipitapa está a la orilla del lago, con este Tipitapa tenemos el lago por aquí. Entonces, ¿cuál es la idea también? Entonces, en Tipitapa, ampliar redes. Si ustedes se fijan, la cobertura de Tipitapa es esto rojo ahorita. ¿Ya? ¿Para qué trabaja el gobierno? Para restituir derechos. Cuando escuchamos que vamos a restituir derechos a familias,
¿Qué significa? Estas familias que viven aquí, que viven aquí, que viven aquí, en todos estos sectores de esta etapa, tienen derecho a tener alcantarillado sanitario, tienen derecho a tener un inodoro y olvidarnos de las letrinas. Ese es el derecho por el que nosotros hablamos que peleamos. Ese es un derecho humano fundamental de las familias, tener agua potable y saneamiento. Ese es el derecho humano. No otras cosas que hablan de derecho humano. Este es un derecho humano. Y es que nuestro gobierno se preocupa por hacerlo. ¿Qué vamos a hacer en Tipitapa? Hay 2 plantas de tratamiento existentes, se van a eliminar y se va a construir una planta de tratamiento nueva que está ubicada un poco más al norte allá de lo que es esos módulos de pollo que están ahí, de la pollera, más al norte, y se va a, para que ustedes tengan una idea, vamos a construir más o menos unos 24 kilómetros de red existente, perdón, casi 84 kilómetros de tubería vamos a instalar en Tipitapa. Es decir, para que toda esa gente pueda tener ese derecho, hay que hacer una inmensidad de obras, ¿verdad?, para que la gente pueda tener ese derecho restituido. Este que está aquí fue el antes y el después. Si ustedes se fijan, bueno, son jóvenes, pero deben de acordarse tal vez. Uno no podía acercarse mucho desde el punto de... Uno cuando llegaba allá al Cine González, ese sector de ahí, el Teatro Rubén Darío, era muy desagradable realmente acercarse ahí. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir para que se les quede ese dato, 182 millones de litros de aguas residuales caían todos los días en nuestro lago de Managua. Es obviamente, obvio, ¿no?, saber qué puede pasar en un lugar que está pasando eso. Existe mucho olor desagradable, existe mucha contaminación. Por lo tanto, una vez que se construye la planta de Managua y comienza a funcionar en el 2009, no fue automático, 2010, 2011, 2012, 2013, se comienza a ver un cambio en la planta, se comienza a ver un cambio ya en lo que le llamamos la ribera sur del lago, y comienzan los primeros emprendimientos en lo que es el puerto Salvador Allende. Y esta es una foto todavía que no es muy nueva, porque ahora hay como cuarta, quinta etapa, ya no alcanzaría en una perspectiva de este tipo, porque el puerto de aquí para acá tiene kilómetros más hacia el sur, y uno puede ir tranquilamente a caminar sobre las tardes ahí, y es muy agradable realmente estar ahí. ¿Por qué? Y aquí es donde les digo yo, tiene la importancia entonces una planta que está construida más o menos en este sector de aquí, pero además otro proyecto que fue muy emblemático de nuestro gobierno y de nuestra alcaldía de Managua, que fue con la clausura del relleno sanitario en la Chureca, donde se hizo todo un componente social, incluso se sacó la gente, se hizo una urbanización ahí, y esos 2 proyectos, eliminar el vertedero de la Chureca y la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Managua, tienen un efecto enorme sobre este recurso hídrico que tenemos aquí, que es el lago de Managua. Después que se construyó la planta, se dejaron establecidos 18 transeptos, donde hay una auditoría año con año que viene a ver si la planta sigue cumpliendo su objetivo. Este proyecto fue financiado principalmente con fondos del Banco Alemán KfW, y ellos, los organismos, todos en general, les gusta la transparencia. No es que les gusta, sino que exigen la transparencia. Es un elemento fundamental de credibilidad que tiene nuestro gobierno, que nos permite realmente seguir llegando a más familias. Es difícil pensar que con el presupuesto general, con los ingresos propios de Nicaragua, nosotros podríamos aspirar a este tipo de inversiones. Se hacen préstamos para poder lograr ejecutar esto. Y entonces la transparencia es un elemento fundamental que debemos de cuidar para que los otros recursos, los otros préstamos sigan llegando, porque ya que Managua tuvo alcantarillado sanitario, igual tiene derecho Bluefield, igual tiene derecho Bilbo, igual tiene derecho Guampán, Bonanza, etcétera, etcétera. Entonces, este es un impacto claro de lo que es la protección de un recurso acuático, un recurso hídrico como es el lago de Managua. Nos decía el doctor Otoniel Argüello, que fue, que en paz descanse, ¿no?, una gran eminencia en nuestro país en el tema de recursos hídricos, que fue incluso presidente ejecutivo de RACAL y director del INAH, que el lago de Managua, incluso me decía el doctor General, me decía, este lago con un tratamiento convencional se puede tomar. Es decir, nosotros estamos aspirando incluso que en un futuro no muy lejano, el lago de Managua sea una fuente de abastecimiento de agua potable para generaciones venideras.
Imagínense con ese recurso de agua a las orillas de Managua. Ok, ese queríamos más o menos ver lo que es la perspectiva. Para no seguirlos aburriendo y seguir hablando, quiero que vean las perspectivas del 2030 en imagen. Estos proyectos que van a ver un videito corto de 30 minutos, de 5 minutos, 4 minutos y algo, nos va a mostrar de forma gráfica cuáles son las perspectivas de Nicaragua. No que vengo a decirles a ustedes aquí para que me crean, no, se les vamos a mostrar con imágenes. Son proyectos donde se está trabajando hoy por hoy, cualquiera de ustedes que viven en esa zona, lo pueden contratar o pueden ir. Dele.
No existen precedentes en el país, se los digo, que ya tengo unos añitos ya vivido. No existen precedentes en el país. Yo soy ingeniero civil y más o menos he venido trabajando desde hace años ya en este aspecto de la construcción. No existen precedentes en el país donde en Nicaragua se invirtieran simultáneamente, si nos propusiéramos ejecutar 30, 40 horas de estas magnitudes simultáneamente en el país. Es decir, estos proyectos se están ejecutando simultáneamente ahorita. El gobierno de Nicaragua tiene para este año un presupuesto aproximadamente de 120 millones de dólares y así lo hemos venido haciendo prácticamente en los últimos 4 años de manera sostenida, porque el objetivo de nuestro gobierno es que todas las familias de Nicaragua, indistintamente de credos religiosos, de afiliaciones políticas, deben tener agua potable y saneamiento. Tenemos un compromiso de país que al 2030 debemos de tener una cobertura universal en agua potable y saneamiento y para eso estamos trabajando. Es complejo, es difícil, se requieren muchos recursos financieros, pero gracias a Dios, digo yo, tenemos un gobierno que no ha sido cuestionado nunca por malversar un solo dólar de las fuentes financieras. El BESI, el BID, el Banco Mundial siempre están destacando que es una de las carteras mejor ejecutadas de todos los países que ellos financian en el país de Nicaragua. Y no lo estoy diciendo yo, compañeros, como un tema de chahuite. Veamos las noticias, las declaraciones de Dante Mossi, de los directores del Fondo Monetario Internacional. Ahí están los hechos. Y es por eso que las perspectivas que nosotros nos estamos planteando, que para el año 82, yo me refiero un poco por el tema que ustedes trabajan, el tema de recursos hídricos, pero es importante también ver que vamos avanzando en el tema de dónde venimos y hacia dónde vamos. En la perspectiva del 2030 en agua potable, creo que es interesante para ustedes ponerle a la orden también algún tema que ustedes quieran realizar monográfico y etcétera, la importancia que tiene este componente del saneamiento sobre los recursos hídricos en un país. Es estratégico para un país cuidar sus recursos hídricos. ¿Y cómo cuidamos nuestros recursos hídricos? Por ahí oímos campañas de no botar basura, que no botemos sustancias tóxicas en los alcantarillados, pero para que también es muy importante y creo que es fundamental que nuestras ciudades cuenten con sistemas de alcantarillado sanitario y con plantas depuradoras, de tal manera que las aguas residuales dejen de llegar a caer de manera cruda a los diferentes cuerpos receptores. Y Nicaragua está trabajando para que en el 2026 cambiar una historia nefasta, compañeros. Esto realmente, cuando hablamos de cosas nefastas, esto es ser nefasto realmente. Que en Nicaragua prácticamente no tuviéramos ni prácticamente 0% de tratamiento de nuestras aguas residuales. Yo creo que si hablamos de cosas nefastas, esto es ser nefasto, ¿no? Y cambiar esta situación, que al 2026 al 75%, es un salto enorme, compañeros. Y posiblemente en el 2030, estamos seguros que estamos trabajando, que este porcentaje lo estamos proyectando de manera, diría yo, responsable, que podría estar entre un 82-85%, pero con el nivel de ejecución que llevamos, al ritmo de trabajo que llevamos, este indicador posiblemente podría incluso quedar un poco corto. Es decir, trasladarles a ustedes que nuestro gobierno está trabajando para mejorar las situaciones a miles de familias en el país, que ustedes desde esta universidad juegan un rol importante en todo este tema. Desde la Facultad de Recursos Hídricos es fundamental. Un proyecto de agua potable no se puede hacer sin agua. Por lo tanto, ustedes también trabajan el tema estratégico de cuidar esos recursos. Interesados mucho en el tema del saneamiento. Como les decía, la cantidad aproximadamente de 80 millones de litros más van a ser incorporados en estos próximos proyectos que tenemos en perspectiva de desarrollar entre el 2023-24, posiblemente el 25, ya estemos ya en operación plena, lo que es la ribera sur del lago de Managua, y van a haber entonces pasos más grandes en la recuperación de ese gran cuerpo que tenemos nosotros de agua. Con eso yo quiero cerrar, profesor, agradeciéndole, ¿no? Su paciencia, que me hayan escuchado. Realmente quiero agradecer y observar, ¿no?, que fue un grupo muy disciplinado, muy atento, ¿no? Quiero agradecerles realmente de corazón que me hayan permitido tratar de trasladarles, ¿no?, alguna información. Espero que les haya servido.
Decirles que tienen en ENACAL, por temas de afinidades de su carrera, a través de las coordinaciones correspondientes, si quieren ahondar en información, ahí tenemos la información. Podrían ir a conocer aquí, no sé si ustedes algunos conocen la planta de tratamiento de aquí de Managua. Es un tema muy interesante, profesor, no sé, que ustedes deberían estar interesados en promoverle a sus profesores, aquí nomás están cerca, y que vayan a ver todo ese proceso. Realmente uno se sensibiliza mucho alrededor de estos temas cuando uno ve lo que entra a la planta, que le llamamos normalmente en ingeniería sanitaria el influente. Y cuando vas a ver después el efluente allá a la salida de la planta, y vas a ver la diferencia entre lo que realmente la planta está evitando desde el 2009 que esté llegando allá. Ahí uno hace un recorrido, les digo, una de las plantas más grandes de Centroamérica, una de las plantas más eficientes. Cuando uno ve el agua cómo entra, allá un agua oscura, gris. Y cuando uno ve allá, al final ya el agua que va prácticamente para el lago, uno la agarra en un vaso, cualquiera pensaría que se la podría tomar, pero obviamente no se la puede tomar uno, ¿no? Pero es casi de este color realmente, Entonces, dejarle pues, ¿no?, esa inquietud, como les digo, este es un tema de motivación, hay información. ENACAL es una empresa pública que asegura el agua potable a unas 800.000 familias, más o menos a nivel nacional. Es la responsable también de todo lo que es saneamiento a nivel nacional, por lo tanto creo que ENACAL puede ser un gran aliado para ustedes, para futuros temas de tesis, temas de investigación. Es de la universidad, profesor, que puedan ir a visitar. Tenemos plantas en Huigalpa muy novedosas. Tenemos, ahora prácticamente el país va a tener plantas por todos lados. Como ustedes vieron, estamos construyendo una planta en Totogalpa, una ciudad muy pequeña de 400 familias aproximadamente, o en Tola de 800 familias, pero igual estamos construyendo una en Bluefield que es de 12.000 familias, o aquí en Managua que es para más de 1 millón de personas. Pues entonces, tienen donde darse gusto, ¿no? Tienen para poder conocer plantas de tratamiento de agua potable, diferentes tecnologías, es decir, muchos temas que están ahora, creo que debería ser interés de ustedes, porque todos estos proyectos que ustedes ven en ejecución pasan por una etapa muy importante que es el diseño, donde seguramente hay muchos ingenieros o profesionales con su perfil que están involucrados en el desarrollo de todos estos proyectos. Así que a ponernos las pilas, seguir estudiando, que en sus manos también está parte del futuro de seguir avanzando con este tema. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, quiero expresarle a nuestro hermano, compañero Ervin, nuestro aprecio, nuestro cariño como compañeros. Te tomamos la palabra, Ervin. Esperamos no sea la primera ni la última vez que te tengamos aquí. En esta nueva administración, al frente de nuevas autoridades que han sido electas bajo el lineamiento de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, se ha orientado a todas las autoridades, muchachos, a establecer una comunicación fluida con nuestras instituciones de nuestro buen gobierno de reconciliación nacional, y en este caso nuestra universidad con las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio. Así es que nos sentimos muy contentos de ese ofrecimiento que nos está haciendo el compañero para que ustedes, chavalos y chavalas que van a estar al frente, de verdad, ustedes son nuestro futuro relevo generacional, ustedes son los que van a estar al frente de instituciones, del gobierno, de proyectos, de CAPS, y requerimos de que también ustedes entonces tengan todas las herramientas para estar a tono con esa demanda de nuestro pueblo. Muy importante lo de las tesis, trabajos de tesis, se les va a orientar a los maestros que por favor estemos en contacto con nuestras instituciones de nuestro buen gobierno, ¿verdad? Pasantías también, prácticas también, compañero Ervin, pueden hacerlas, ¿verdad? Inmenso. Hay un departamento de calidad de agua, tenemos especialistas en recursos hídricos. Yo estaba pensando incluso en, si no pueden ir ustedes, creo que puede ser más fácil incluso, pues, por el canal correspondiente, hacemos toda la coordinación, que venga el ingeniero Javier Núñez, que es
el operador de la planta de tratamiento, que le haga una presentación ya a detalle, ya cosas que a ustedes les puede interesar un poco más, ya hablar de DBO, de DQO, de cuánto remueve la planta en diferentes parámetros, cómo entra, cómo sale, todo el proceso que tiene la planta de tratamiento de aguas residuales es impresionante realmente. Creo que va a ser más impresionante para ustedes que trabajan con recursos hídricos más directamente, pero creo que es un tema que se puede ver a mayor profundidad. Y yo lo dejo ahí abierto siempre, ¿no? Hay muchas universidades, es más, vienen de otros países, pues, han venido de otros países a visitar esta planta porque realmente es impresionante. Si ustedes vieron ahí en una de las filminas finales, esta planta es prácticamente autosostenible. Ya últimamente lo que estamos haciendo, ustedes vieron ahí, no sé si les llamó la atención, que decía producción de energía con el ahí hay un biogás que se produce, que es gas metano de todo el proceso, actualmente se está quemando en una antorcha, pero se hizo una gestión con el KfW y se están instalando unas turbinas que van a ser movidas con el gas que es producido por la planta. Es súper interesante realmente esa planta va a poder generar 1 megavatio de energía, ¿verdad? Entonces ya 1 megavatio de energía es una cantidad importante de energía, produce al final del proceso, está produciendo, incluso de cara a la agraria, estamos produciendo el biosólido Solotlán, aprovecho para hacerle la propaganda, es un mejorador de suelo excelente. Se estuvo regalando al inicio, ahora ya la gente lo está comprando, porque se han dado cuenta que es excelente, con patente, certificado, excelente, es un excelente mejorador de suelo. Por lo tanto, creo que en la planta de tratamiento, además de que son vecinos ustedes en la planta, creo que sería interesante organizar algunas pasantías, giras, ¿no? Para que ustedes puedan ver a detalle, con especialistas, con el laboratorio, con ya datos duros de clases, ¿no? Que ustedes ven, ahí verlo ya en vivo y a todo color, todo el sistema moderno que tenemos aquí y que es prácticamente el que hace posible ese milagro cuando vamos a El Salvador Allende. Gracias. Bien, Erwin, entonces muchas gracias, le tomamos la palabra y los chavalos siempre nos están reclamando mucha práctica, ir a los lugares. Vamos a tomar la palabra al compañero Erwin, yo sé que nos va a recibir muy bien, ¿verdad? Y ustedes muchachos también exigir, ¿verdad?, esas prácticas. Y la primera gira que podríamos hacer es visitar la planta ¿verdad?, la planta Managua. Queda como un reto, va a haber maestros, va a haber autoridades de la facultad, queda como un reto que estos chavalos visiten la planta de tratamiento. Sí, podemos concretar esto ya, esto no es cuestión abstracta, muchachos. No hay que ocultar, ¿no? En Tipitapa el sistema está, por eso se va a invertir, ¿no? Es decir, el sistema actual de tratamiento de Tipitapa es un desastre, lo vamos a eliminar, lo vamos a borrar y vamos a hacer uno nuevecito completamente. Es decir, hay tantos temas, con la UNI lo estamos haciendo mucho ya. Giras de estudiantes que van a la planta, van a Huigalpa, van a cualquier planta de tratamiento, se organiza por el canal correspondiente y nosotros con gusto los atendemos. Bien, entonces un aplauso para el compañero Erwin, muchas gracias. Te esperamos una vez más, Erwin. Gracias.